Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto predicar palabra de Dios el día de hoy. Me gustaría que abra Deuteronomio 30, versículo 14. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 30: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vamos a orar, hermanos, para que Dios traiga palabra, para que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por la vida que nos prestas, por la salud, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros a cada instante. Gracias, Señor, porque si tu presencia no está con nosotros, nosotros no podemos hacer nada, no podemos ir a ningún lugar. Pero reconocemos que si estamos aquí es porque tu presencia nos ha atraído. Propósito, Señor, es de que estemos aquí, de que te adoremos, de que te alabemos, Señor, pero también de recibir una palabra. Yo te pido, Señor, para que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los que la escuchemos. Te pido que llegue también a mi corazón, Señor, y te pido que sea palabra tuya en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Antes de comenzar, hermanos, me gustaría comentarles, decirles, darles las gracias por sus atenciones. Gracias por ser tan buenos. No es el día de la familia pastoral ni nada de esto, pero es hacerlo. Y quiero darles las gracias por ser tan buenos, por ser tan una buena iglesia para con nosotros. Hablo a nivel personal, pero también estoy seguro que está en el corazón de mi familia. Son una iglesia muy bonita, son una iglesia muy hermosa, y estoy muy contento de conocerles. Tampoco me estoy despidiendo. Estoy muy contento de conocerles, de ver cómo sirven a Dios, cómo se comprometen en el servicio a Dios, y eso es muy bueno. Y leíamos Deuteronomio 30, versículo 14, dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios nos ha enseñado desde el principio de los tiempos que hay dos caminos. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay solamente dos caminos. Y es decir, no hay medias tintas. Dios siempre ha sido claro con nosotros en que solamente hay dos caminos. Los principales son el de la vida y el de la muerte, el de la riqueza y el de la pobreza, el de la prudencia y el de la necedad, la justicia y la injusticia. Uno de bendición y otro de maldición, uno de éxito y otro de fracaso, uno de luz y uno de tinieblas. Así le llama Dios y así le llama su palabra. Estos dos caminos Dios los ha puesto delante de nosotros, el bien y el mal, la bendición y la maldición, pero nos ha dado a nosotros también un libre albedrío, es decir, nos ha dado la capacidad de poder elegir uno de estos dos caminos. Nosotros decidimos en qué camino andar. Dios nos ha dado esa capacidad de hacerlo. Y las decisiones que nosotros tomamos hoy van a determinar nuestro futuro. Las decisiones que tomemos el día de hoy, lo que elijamos el día de hoy, va a determinar nuestro mañana. Así que cada vez que nosotros tomamos decisiones, hay que pensar bien lo que estamos haciendo, porque muchas de las veces, muchas de las decisiones son bastante precipitadas.
Es muy probable que muchos estemos pagando ahorita consecuencias de decisiones que tomamos en el pasado. Es probable que hoy estemos pagando esas consecuencias porque no elegimos bien, porque quizá elegimos de una manera precipitada, como un impulso, y elegimos para todo. Quizá usted ahorita no se ha de sentir muy bien con la corbata que traiga y va a decir: ¿por qué elegí esta corbata? Y va a estar intranquilo todo el día, porque siempre estamos eligiendo, siempre estamos decidiendo. A veces es por presión familiar, a veces son por conveniencia o por muchas razones más. La pregunta importante aquí es: ¿dónde queda la voluntad de Dios cuando decidimos en qué camino vamos a estar? Ciertamente Dios nos ha dado dos caminos y nos ha dado también la capacidad de elegir cuál de los dos, pero Dios ya ha elegido cuál debemos estar nosotros. Dios ya eligió, Dios ya decidió cuáles de los dos caminos tenemos que estar, pero Él respeta nuestra libre decisión. Él respeta la decisión que tomemos de hacerlo o no hacerlo. Si Dios no fuera de alguna manera que dijera: tú vas a estar en este camino porque vas a estar en este camino, ahorita estaría lleno este lugar, estaríamos en nuestro 20º culto del día. ¿Por qué? Porque todos estaríamos aquí. Pero desde el momento en que Dios nos da a nosotros la capacidad de elegir, es porque Dios va a respetar nuestra decisión. Dios va a respetar cuál decisión tomamos. Si nosotros queremos servirle o si no queremos servirle, también lo va a respetar. Dios ha sido claro cuando Él nos dice: escoge este camino. Te está revelando su voluntad, te está revelando su plan, te está revelando su propósito. Y esto es importante que lo entendamos nosotros. Y no solo tenemos la capacidad de elegir, sino también la capacidad de obedecer a lo que Dios ha determinado en nuestra vida. Es decir, Dios en su propósito, en su misericordia, Él ya decidió que yo le sirva a Él. Pero no solamente me dio la capacidad de que un día yo haya dicho: voy a servir a Dios toda mi vida, también me está dando la capacidad de obedecerle. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te recomienda y Dios te dice su plan, tu voluntad. Escoge tú para que vivas tú y tu descendencia, es decir, para que te vaya bien. Vemos a un padre amoroso dando un consejo a su hijo. Dios no te quiere obligar, Dios no nos quiere obligar a quien sigamos o donde estemos, sino que Dios está revelando su plan. ¿Y cómo lo escogemos? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres que les había de dar. Poderosas palabras de Dios para el pueblo de Israel y poderosas palabras de Dios para nosotros. Dios te dice a ti: escoge. Yo te recomiendo que tú escojas mi camino. Escoge lo que yo he planeado, escoge mi plan, no el tuyo. Imagínese a Dios enfrente de usted, le dice: tienes delante de ti tu plan y tienes el mío, escoge el mío. Tienes tus propósitos y yo tengo mi propósito para ti, escoge el mío. En el mío te va a ir bien. ¿Por qué? Porque vas a vivir tú y vas a vivir tu descendencia. Tienes tu propia voluntad y tienes la mía. Tienes tus propias reglas, pero también tienes las mías. Escoge las mías para que puedas vivir, para que te vaya bien y para que pueda vivir tu descendencia en paz. Cada vez que nosotros estamos decidiendo, estamos escogiendo un camino de bien o de mal. O escoges el camino del bien o escoges el camino del mal. El verso 16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado,
y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? En el camino del bien lo podemos identificar como el camino de luz, el camino de éxito, el que Dios ha diseñado para nosotros, el cual Él ha recomendado que nosotros tomemos. Este camino tiene mandamientos, este camino tiene normas, este camino tiene reglas, este camino tiene preceptos y este camino tiene no de Dios. Es decir, no en el camino de Dios, o en el camino de Dios no todo va a ser sí. Vamos a encontrar no también. Es decir, si tú escoges este camino no te da para el libertinaje. Es decir, no vamos a poder seguir haciendo lo que nos da o lo que es nuestra voluntad. Hay mucha gente que le gustan los frutos del camino de Dios, les gustan las bendiciones que Dios promete, y hay gente que dice: yo quiero todo eso, pero no quiero el camino. Yo quiero todas esas bendiciones de ese camino de bien, ese camino de bendición, pero no quiero andar en el camino. Es decir, quiero esos privilegios, quiero esas bendiciones, quiero el amor de Dios para mi vida de esa manera, pero no quiero estar en ese camino. Y quieren todas estas bendiciones, pero no quieren las reglas ni los mandatos de Dios. No quieren la obediencia que requiere el caminar con Dios. Dios tiene normas, Dios tiene reglas y Dios tiene mandatos. Entonces decidimos: yo quiero el resultado final, pero no quiero el camino que me lleve a ese resultado. Pero Dios te dice que la única forma de poder llegar a la bendición, que la única forma de poder llegar a la prosperidad, la única forma de poder llegar a la paz, la única forma para poder ser bendecidos en todos nuestros caminos es elegir el camino del bien, es elegir el camino de luz, es elegir el camino de éxito, es elegir el camino que lleva la bendición, y solamente hay ese. No hay otro, no hay atajos tampoco, no hay medias tintas. No es un camino en el que un día puedes estar y el otro día no puedes estar. Es un camino que si lo tomamos tenemos que aceptar las reglas, los mandatos, los preceptos y los no de Dios. No es un camino en el que decidamos estar un día y al otro no. No hay atajos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice Dios: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino que te lleva a la verdad es el camino que Jesús ha trazado. Muchos de nosotros hemos decidido seguir este camino. Hay otras personas aquí que están todavía decidiendo si elegir el camino de vida o elegir el camino de muerte. ¿Sabe que cuando usted elige el camino de vida, automáticamente el camino de muerte no tiene poder sobre nosotros? Pero cuando usted elige, o cuando usted no elige la vida pero tampoco elige la muerte, usted está eligiendo el camino de muerte. Es decir, no podemos estar sin decidir cuál. Si usted no decide el de la vida, automáticamente está decidiendo el de la muerte, el de la oscuridad, el de las tinieblas. Y la única forma de llegar a la bendición, a la prosperidad, al éxito, es en un camino recto y justo donde Dios está y quiere que estemos. El camino que Dios ha escogido para nosotros, ese camino que tiene principios, que tiene estatutos, que no pueden ser tergiversados, que no pueden ser alterados y que no pueden ser modificados tampoco. Obedecer a estos mandamientos nos trae mucha bendición. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia desata lo sobrenatural de Dios. La obediencia, la sujeción abre los cielos a nuestro favor. Porque hay obediencia. Cuando hay obediencia, ya no es más nuestra voluntad, ya no es más nuestros propósitos. Cuando un joven quiere estar
puro, quiere estar limpio, a no consumir drogas, a no hacer aquello que no le agrada a Dios, está eligiendo el camino del bien, está eligiendo el camino de la vida. Cuando un cristiano dice, es que no hay consecuencias, es que no hay problemas, cuando alguien dice, es que así nos queremos, es que no va a pasar nada, que esto y que lo otro, andarás en el camino de la inmoralidad. Y este es el camino que Jesús no trazó para nosotros. ¿Por qué? Porque si no tiene reglas, si no tiene mandatos y si no tiene estatutos, entonces no es el camino de Dios para tu vida. Desde el principio Dios lo ha establecido. Dios ha establecido dos caminos, el bien y el mal, no hay otro. Y quiero ser muy claro en esto. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay que desesperarnos por alcanzar nuestro destino, sino enfocarnos en aquello que nos va a llevar al destino, el camino que nos va a llevar a donde tenemos que estar. Jesús dijo, yo soy el camino y yo traigo un plan de salvación. No solamente dijo, yo te salvo y tú camina por donde quieras. Él dijo, yo soy el camino y yo soy la salvación. Es decir, yo soy el camino, tú andas por él, andas en luz, y yo mismo, yo soy la salvación. Mateo 7, 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si no elegimos bien, tendremos consecuencias que Dios no va a impedir, porque la Biblia no se equivoca, es decir, habrá consecuencias. Las palabras de Jesús, hay dos caminos y elegimos ancho, espacioso o estrecho. En Lucas dice, esforzaos por entrar en la puerta estrecha. Es decir, esfuércense, pongan mucho esfuerzo en eso, pongan mucho empeño, pongan mucha perseverancia. Jesús estaba diciendo, pongan todas sus fuerzas, pongan todos sus anhelos por entrar en esa puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar en ella, pero no van a poder. La puerta no es estrecha porque no tenga la capacidad de poder dejar entrar a muchos. Y es muy importante ponerle énfasis a esta palabra, esfuércense por entrar a la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque esforzarse quiere decir que no es fácil. Cuando alguien se esfuerza en algo es porque no es sencillo, es porque no es fácil. Al mencionar que hay un camino ancho, hace referencia al camino del libertinaje. Ese camino donde no hay mandatos, donde no hay prohibiciones, donde no hay reglas. Esto es lo que en ocasiones nosotros los jóvenes lo conocemos como libertad. Cuando decimos soy libre de reglas, de las normas, puedo hacer lo que yo quiera, mis papás no me van a decir nada, o en este lugar no me van a decir nada, puedo llegar a la hora que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, puedo ir a donde yo quiera y cuando yo quiera. Y papás, cada vez que usted no le pone reglas o normas a sus hijos, los está invitando a que se vayan por el camino ancho. Pero cuando un padre hace lo contrario, le pone reglas de salida, reglas de llegada, los está enseñando a que decidan por el camino de Jesús. Dice la palabra, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque hemos sido instruidos. Camino ancho es sinónimo a camino fácil. Tenemos espacio para maniobrar nuestra vida. Tenemos espacio para maniobrar nuestros deseos. Tenemos el espacio suficiente para hacer lo que nos place. Es el espacio en el que nosotros podemos estar donde queramos y con quien queramos. Es el camino, es ese espacio ancho donde nosotros podemos engañar,
donde nosotros podemos mentir, donde nosotros podemos divertirnos a nuestra manera. Ese es el camino fácil. Pero en el camino estrecho no tenemos espacio para manobrar. No puedes ir a donde tú quieras. ¿Por qué? Porque tenemos reglas, tenemos estatutos y los no de Dios que no van a permitir que nosotros vayamos a donde nosotros queramos. Probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí porque Dios nos ha dicho no a otras cosas que probablemente no podemos quizá mirar el resultado de lo que tendríamos si hubiéramos elegido eso. Quizá nos imaginamos en otro lugar, quizá nos imaginamos en otras circunstancias, y en esas circunstancias Dios te dijo no, y por eso estamos aquí siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque los no de Dios nos encaminan a un propósito, nos encaminan a algo. ¿Qué son los no de Dios? Cuando nosotros entendemos muchas cosas que Dios quiere revelarnos, que nosotros pensamos que son positivos, pero al final no lo son. Dice la palabra, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y cuando nosotros no llegamos a ese camino de muerte es porque un día Dios nos dijo no lo hagas, no te va a ir bien, no vas a estar en paz. Va a haber enfermedad quizás en tu vida, va a haber crisis, va a haber necesidad, va a haber soledad. No lo hagas, no te vayas por ahí, vente por aquí, por donde hay bendición, por donde yo te estoy llamando. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Suena bien lo primero, pero el resultado de esa vida ancha es lo que tendrá consecuencias, lo que tendrá repercusiones negativas en nuestra vida. ¿A quién no le gusta lo espacioso? ¿A quién no le gusta estar en un lugar donde tiene mucho espacio? Cuando está viajando, cuando va a un lugar. A todos nos gusta lo espacioso, pero te llevará a la perdición. Y lo peor es que ese camino es muy concurrido, ese camino está lleno, por eso está ancho, porque muchos son los que entran por él. Es decir, ahí conseguirás amigos, quien piense como tú, quien haga lo que tú haces, quien no te diga nada, quien no te corrija porque estás haciendo lo malo, quien te dé la razón por lo que estás haciendo. En ese camino vas a encontrar muchos amigos que no te corrijan, muchos amigos que te lleven o que te hagan segunda. Pero en los caminos de Dios no. Cuando usted está haciendo algo y alguien se le acerca y le dice: sabes que esto está mal, esto no tiene que ser así, esto te va a llevar a un lugar donde no te corresponde como hijo de Dios, esa persona realmente la ama, porque la está corrigiendo, se está dando cuenta lo que usted no está comprendiendo en ese momento. Esa persona la está ayudando, la está corrigiendo a que su alma no se condene, a que no venga maldición a su vida. Esos son los verdaderos amigos, aquellos que nos corrigen y nos enseñan a hacer lo bueno. Dice Juan capítulo 3 verso 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas por Dios. Juan está diciendo que este camino, el camino ancho, es un camino de oscuridad. Mientras te diviertes, mientras haces lo que te dé la gana, mientras estás en esa anchura de corazón, cuando llegan las consecuencias ya es tarde. ¿Por qué? Porque cuando abrimos los ojos no lo comprendemos, ya es tarde, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad, estamos cegados. ¿Cuántas veces no hemos corregido a alguien porque estamos viendo las consecuencias de su falta y esa persona dice: no
yo estoy bien, no me ha pasado nada, y nosotros la estamos viendo más perdida que nada. Es porque hay oscuridad, no podemos comprender, no podemos identificar las consecuencias. Cuando Dios está diciendo: escoge el camino de la vida que te lleva a la bendición, sí será más difícil, sí será más trabajoso, pero te llevará a la vida. Como decía al principio, ¿cuántos de nosotros no estamos afrontando las consecuencias de malas decisiones del pasado? ¿Cuántos sufrimos ahora porque ayer decidimos mal? ¿Y sabe qué es lo peor? Que por no decidir bien hoy, vamos a sufrir mañana, y va a ser el mismo lamento hasta que entendamos y digamos: esto me pasa por no elegir bien y por no tomar en cuenta a Dios en mis decisiones. Este mensaje, hay muchos que puedan creer que este mensaje es solamente para aquellos que no se han convertido, pero este mensaje es para todos nosotros. En la mañana que me desperté, se me vino a la mente que dije: hablamos mucho de camino, pero no estamos en el camino. Y esa palabra me la apropio yo a mí. Hablamos mucho del camino, hablamos de sí de este camino, pero no andamos en este camino. ¿Por qué? Porque quizá queremos estar en ese camino, pero haciendo cosas del camino ancho, haciendo cosas del camino donde no hay reglas, donde no hay mandatos, donde nadie nos dice nada. El camino ancho es igual a libertinaje, es muy concurrido y lleno de oscuridad. El camino angosto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que ya la hallan. Cuando dicen que es estrecho, es porque no es fácil, es porque tiene límites, es porque tiene fronteras, es porque tiene paredes, es porque nuestra voluntad no está en los deseos personales. ¿Por qué? Porque tenemos normas, porque tenemos mandatos. Y cuando Dios diseña este camino, da mandatos. En Deuteronomio dice: guarda mis mandamientos, sé obediente. En otras palabras, este camino le pone ancla a tu carne. No puedes hacer lo que desees, no puedes nos pone dirección a todo lo que nosotros hacemos. Ir por este camino hace que Dios nos quite la capacidad de hacer nuestra voluntad, que es la esencia del pecado. Les decía al principio, Dios nos lo ha revelado desde el principio de la humanidad. Elige bien, elige el bien o el mal. Y la historia de todo el Antiguo Testamento es lo mismo: un pueblo que decide hacer lo bueno, pero que tarde que temprano regresan a hacer lo malo. Por eso está en la historia de todos esos profetas. ¿Sabe por qué? Porque fueron profetas que se levantaron y que Dios levantó para que hicieran entender a un pueblo que no quería entender. Siempre Dios nos ha dejado claro que podemos elegir dos cosas: el bien o el mal. No hay camino en medio. No hay un camino, no hay un atajo en medio. Un camino donde te vaya bien, pero no hagas lo bueno. Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Es decir, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir viviendo entre dos pensamientos? Si su Dios es Dios, síganle. ¿Qué esperan? Si no les ha ido bien, ¿qué no ha estado Dios desde los antepasados? ¿Que no hemos vivido cómodamente con la provisión de Dios? ¿Que no hemos recibido sanidad de parte de Dios? Entonces, ¿por qué siguen claudicando entre dos pensamientos? ¿Por qué siguen estando con un pie adentro y con un pie afuera? ¿No les ha quedado claro esto? Y luego vemos a Jeremías después: porque dos males ha hecho mi pueblo,
que han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Me dejaron a mí, que soy fuente de la vida, e hicieron sus propias cisternas. Es decir, desde el principio de la humanidad nosotros nos hemos dado cuenta que ha habido personas, que habemos personas que un día estamos en el camino estrecho y otro día estamos en el camino ancho. Pero el camino ancho tiene consecuencias. El camino ancho nos lleva a la perdición. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos libres de la condenación. El camino de Dios no es ancho, es angosto, es estrecho. Y es bueno que esto lo sepamos. Esto es lo que hacen las normas. Te cercan de un lado, te cercan del otro. Y los mandamientos de Dios nos encaminan al propósito de Dios. Este camino, y esto es bueno que lo entendamos, porque hay veces que decimos, no quiero entregarme a Dios, no quiero bautizarme, porque me van a dejar de hablar mis familiares, porque me van a dejar de hablar alguien, los conocidos. Y es bueno que esto lo sepamos. ¿Sabe por qué? Porque este camino estrecho es solitario. Dice la Biblia que son pocos los que la hallan. Es decir, no espere una multitud de gente cuando usted se esté negando a muchas cosas. No espere una multitud de gente cuando usted esté haciendo la voluntad. Cuando usted está pidiendo perdón, cuando usted se está negando al rencor. No espere aplausos cuando usted diga yo no quiero hacer eso. No espere una multitud gritando su nombre cuando usted dice voy a esperar, voy a hacer las cosas bien, voy a servir a Dios. No espere una multitud aplaudiéndole. No esperemos una multitud cuando nosotros nos negamos a nuestros deseos personales. Hey, pero ¿qué no te gustaba esto? ¿Qué no hacías lo mismo con nosotros? Ándale, hay que hacerlo nuevamente. No espere una multitud. ¿Sabe por qué? Porque este es el camino de la sabiduría. Hace poco me di cuenta que una joven vive lejos de su familia, vive lejos de sus hermanos y vive lejos de sus padres. Una nueva escuela, un nuevo trabajo. ¿Y sabe por qué vive lejos esta muchacha de 19, 20 años? Porque cuando ella dijo me voy a entregar a Dios, su familia le cerró las puertas. Su familia le dijo si tú te entregas a Dios no cuentas con nosotros. 19 años. Alguien podría decir hay un adolescente que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que dice. Mejor si hubiera esperado. Pero ¿sabe qué? Cuando hay convicción, cuando alguien está realmente decidido qué es lo que quiere en su futuro, cuando alguien realmente tiene firmeza en sus decisiones, no le interesa lo que vaya a pasar. No le interesa quién le vaya a dejar de hablar. No le interesa quién le vaya a reclamar, quién lo vaya a criticar. ¿Por qué? Porque hay convicción en su corazón. Hay convicción en su vida. Hay lealtad a un llamado. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es para tu vida. No entres a la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. El camino de las ordenanzas es el camino de la sabiduría. Sabiduría es hacer las cosas a la manera de Dios, no a la nuestra. Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino estrecho es aquel que te lleva a Jesús. Cuando tú te cansas, cuando tú te debilitas, Dios entra si está el deseo en nuestro corazón. Porque dice la Biblia que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ningunas. Es decir, cuando alguien se siente solo en el camino ancho, cuando alguien se siente cansado, no hay quien le ayude, ni sus amigos, ni su familia. Pero cuando vamos en este camino de bendición,
Cuando nosotros nos cansamos, cuando nosotros nos debilitamos, es cuando entra Dios. Es cuando Dios entra, cuando Dios nos recoge y cuando Dios nos dice: yo estoy contigo, no estás solo. Y estoy terminando, quiero que escuche Deuteronomio 30. Cuando recibas, y quiero que le ponga mucha atención a esto, si alguien quiere decidirse ir por el camino de bien, este puede ser una muy buena oportunidad. Si alguien de los que hemos elegido el camino estrecho estamos andando por el camino ancho, esta es otra oportunidad. Y si no ha visto la oportunidad, escuche lo que dice Deuteronomio 30. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal y como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Es decir, va a tener compasión de ti en los momentos tristes, en los momentos difíciles, en los momentos duros. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. ¿Y sabe por qué? Porque nadie está más allá del alcance de la misericordia de Dios. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que Dios te ha prometido. Quiero que se ponga de pie. Aquí mencioné muy pocas bendiciones que Dios nos promete al nosotros elegir este camino de vida. Pero si usted sigue leyendo Deuteronomio, usted no solamente va a escuchar o no solamente va a leer las bendiciones, sino también va a leer las maldiciones del camino de muerte. Dios, y si alguien está de acuerdo, diga un amén. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y Él siempre traerá de vuelta a sus hijos. Y aunque su situación, hermano, hoy se vea mal, mañana se va a ver mucho mejor. Aunque el camino sea estrecho, tu futuro será amplio. Hoy toda su familia no está aquí, pero por su perseverancia, por su fidelidad, Dios cumplirá su promesa. Usted y toda su casa van a servir a Jehová, porque es la promesa de Dios. Hoy usted está solo, hoy usted viene solo probablemente, pero mañana llegará acompañado. El camino hoy es difícil, es solitario, sí, pero el resultado serán multitudes. El resultado será su familia. El resultado será su provisión. El resultado será su sanidad. Aunque ahora haya lágrimas, mañana será alegría, porque este es el camino que llega a la bendición. Ya me gustaría preguntar, ¿a alguien de los que está aquí le gustaría andar por el camino de la vida? ¿Alguien ha decidido en su corazón andar por este camino de vida? El camino será solitario, el camino será difícil, no todo será bueno. Vamos a sufrir,
Probablemente vamos a sufrir más, pero vamos a sufrir con una esperanza. Vamos a sufrir con paz en nuestro corazón, porque se puede sufrir con paz. Será difícil, pero este camino te lleva a la bendición. Este camino te lleva a la luz. Este camino te lleva a la prosperidad. ¿Y sabe qué es lo mejor? Este camino te lleva a Jesús. Este camino te lleva al cielo. Mañana puede ser muy tarde elegir en qué camino andar. Hoy puede ser una oportunidad gloriosa de poder elegir el camino de la vida. Hoy puede ser la oportunidad que nosotros necesitamos. La promesa dice que si nosotros le seguimos, su casa le va a acompañar. Pero no necesita, hermano, usted salirse del camino estrecho. El camino es angosto, pero su destino no. El destino es abundancia, es multitud. El destino que nos espera es prosperidad. El destino que nos espera es paz. Y Dios nunca miente. Dios nunca ha contado mentiras. Hoy el camino es sacrificio, es siembra, pero mañana será cosecha. Levante sus manos. ¿Quiénes quieren esta palabra? ¿Quiénes quieren esta promesa? Señor. Paz de Cristo, en este momento la iglesia está siendo ministrada. Si usted gusta estar orando ahí en su hogar, puede hacerlo. Queremos agradecerle también porque hoy se tomó el tiempo de estar en